Gobierno da golpe más grande de incautación de activos ocupados ilegalmente por las FARC. Recuperan 280.000 hectáreas de terrenos. Restituidas más de 170.000 hectáreas para víctimas del conflicto, reporta el Gobierno Nacional. 7 funcionarios públicos encarcelados en México por la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Autoridades desarticularon una banda dedicada al hurto en la región Caribe. De los 36 capturados, 11 eran policías. Aumentan atracos y homicidios durante el último semestre en Bogotá. La Fiscalía General imputará cargos al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dentro de las investigaciones que se adelantan por el llamado carrusel de la contratación. Enojo de Caterina Ibargüen sobre situación de atletas colombianos. 2 oros para Colombia en Panamericanos, ciclismo y tiro. Son vestidos, son esculturas, son referencias del pasado. Barbarita Cardoso y Olga Piedrahíta viajan a la colonia con Tigersprung al final de la emisión. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Tremenda crisis en el uribismo de Antioquia. 2. Reconocidas veteranas en campaña por la pensión. 3. La Procuraduría por fin abrió concurso de méritos. Y tengo ñapa. Lo que pasa con las carreras por los avales. 1, 2, 3 y mi ñapa las carreras al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos anunció hoy el golpe más importante en incautación de bienes ocupados de manera ilegal por parte de las FARC. Fueron recuperadas en el sur del departamento del Meta 280.000 hectáreas, equivalentes al tamaño del departamento del Quindío. En una operación conjunta de las fuerzas militares, la Superintendencia de Notariado y Registro y el INCODER, el gobierno logró recuperar 9 predios avaluados por 450.000 millones de pesos. Se logró recuperar cerca de 280.000 hectáreas de terrenos que las FARC estaba ocupando de manera ilegal en el departamento del Meta. Esta tierra que se acaba de recuperar tiene un tamaño similar al departamento del Quindío, así de grande. El mandatario aseguró que esos terrenos van a alimentar ese banco de tierras que está contemplado en el punto número 1 del acuerdo en Habana. El ministro de Defensa asegura que este es el golpe más grande que se ha dado en incautación a bienes ocupados de manera ilegal por las FARC. También anunciar que hay otras incautaciones que vienen, que están en curso y que van a alimentar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué otros activos provenientes de adquisiciones u ocupaciones ilegales de las FARC van a ponerse a disposición de la nueva política en materia agraria? Y eso vendrá en los próximos días. El presidente Santos dijo que estos terrenos habían sido adquiridos porque los títulos eran ilegales o porque eran ocupaciones de baldíos que le pertenecen al Estado colombiano. La unidad de víctimas le reveló a CMI que en las próximas semanas recibirá por parte de la Fiscalía General de la Nación más de 2 docenas de bienes incautados a grupos armados ilegales como el ELN y las FARC, que serán destinados a la reparación de afectados por el conflicto. CMI conoció que el gobierno recibirá 25 bienes incautados a grupos al margen de la ley para reparar víctimas del conflicto. Estamos por recibir alrededor de unos 25 bienes de parte de la Fiscalía, que ya están identificados. Hay otros que están todavía ubicando y esto, pero ya ubicados y que pronto vamos a recibir unos 25. Sobre todo tierras y casas. Solo cuando tengamos el alistamiento, ya la entrega, hacemos pues el avalúo, entonces todavía es prematuro decir en cuánto están evaluados. La unidad de víctimas ha recibido 33 bienes de las FARC, 8 en zona rural, aproximadamente de 10.000 hectáreas en zonas del San Vicente del Caguán y 25 en zonas urbanas, evaluados en 9.500 millones de pesos. Por su parte, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, confirmó que más de 170.000 hectáreas han sido restituidas en todo el país a las víctimas del conflicto. A la fecha se ha logrado la restitución de más de 170.000 hectáreas, beneficiando a más de 20.000 colombianos víctimas del conflicto. El gobierno nacional arroja un balance positivo, en especial en los departamentos como Córdoba, Magdalena, Sucre y el Valle del Cauca. Ya en este momento hay cerca de las 170.000 hectáreas con sentencia restitutiva. Más de 20.000 colombianos y colombianas que hoy, gracias a este programa, han logrado recuperar la tierra y, como lo mostramos hoy, ya gente trabajando en su tierra con proyectos productivos, cosechando y algunos ya exportando.
De acuerdo con el funcionario, se están resolviendo 35.000 de las 80.000 reclamaciones existentes. En los predios entregados se viene desembolsando recursos para proyectos productivos. No solamente entregamos la tierra, o sea, el juez ordena la devolución de la tierra, sino que además el gobierno nacional pone un proyecto productivo para que la persona pueda volver a rehacer su vida. Cabe recordar que en los estrados judiciales permanecen procesos por 400.000 hectáreas. Tras 2 meses de la ruptura del cese el fuego unilateral, las FARC multiplicaron por 7 sus acciones ofensivas en el territorio nacional. Así lo señala un informe presentado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. En casi 2 meses desde que las FARC rompieron el cese unilateral, se han registrado 148 acciones ofensivas. Las FARC ha hecho 7 veces lo que hizo en términos de violencia durante los 5 meses que duró el cese al fuego unilateral que decretaron en ese 20 de diciembre y que se rompió el 22 de mayo. Los departamentos más afectados han sido Cauca con 36 eventos, seguida de Nariño y Antioquia con 22 acciones ofensivas cada uno y Putumayo con 17 eventos. Se han registrado 24 muertes, 2 civiles, 13 policías y 9 militares. Se reportan además 50 atentados contra la infraestructura petrolera, 16 de ellos atribuibles a las FARC. Se calcula por parte de Ecopetrol cerca de 285.000 galones de crudo que se han vertido. Igualmente se contabilizan hasta la fecha 17 atentados contra las torres de energía eléctrica y 9 atentados a la infraestructura vial. En México fueron detenidos hoy 7 funcionarios públicos por la espectacular fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Un informe preliminar revela que los guardias tardaron 18 minutos en llegar a la celda, luego de la fuga del narcotraficante a través de un túnel. Siete son los funcionarios encarcelados este viernes por la fuga del narcotraficante más buscado del mundo. Hacen parte de los 41 que estaban siendo interrogados por el escape que se registró el sábado pasado. Están acusados de evasión de preso. Precisamente hoy el diario El País de España reveló las impactantes imágenes de este túnel, el túnel por donde llegó a la libertad Joaquín El Chapo Guzmán. El video revela el generador eléctrico que permitía la iluminación del ducto, así como los canales de respiración y la moto en la que extraían el material de construcción. Aquí se aprecia cada detalle de la cinematográfica fuga del capo por una construcción que se habría hecho en un año. Fue este el camino de rieles por el que el líder del cartel de Sinaloa salió a una casa que empezó a construirse meses después de que lo arrestaran en febrero del año pasado. 11 policías fueron capturados junto a otras 25 personas por hacer parte de una organización delictiva. Las detenciones se realizaron en varios departamentos de la costa atlántica. En operación conjunta, la policía y la fiscalía capturaron a 36 personas señaladas de pertenecer a una red delincuencial dedicada al hurto en todas sus modalidades en la región Caribe. Bajo la sindicación de hurto agravado, de secuestro, de concierto para delinquir y encontrando aquí un hecho lamentable y vergonzoso, y es el que 11 policiales de diferentes unidades servían o facilitaban la acción delictiva de estos bandidos. Según las investigaciones, la banda actuaba de madrugada en zonas residenciales, financieras y comerciales, en ocasiones en complicidad de empleados del lugar a robar. Pues según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el hurto a personas tuvo un aumento del 9% durante el primer semestre de este año. Además, se han registrado 17 homicidios más que en el mismo periodo de 2014. Mientras que en los primeros 6 meses del año pasado se presentaron 11.505 hurtos a personas, en el mismo periodo del 2015 la cifra aumentó a 12.541 casos. Según el distrito, el 20% de los delitos son cometidos por menores de edad en algunas de las localidades. Hay fines de semana en que tenemos situaciones complejas en las localidades. El delito de mayor impacto es el homicidio. Tuvo un leve aumento en casos. En el primer semestre de 2014 se presentaron 629 muertes violentas, mientras que en el 2015 la cifra aumentó a 646 casos, 17 homicidios más. Bogotá hoy tiene la tasa de homicidio
más baja en los 30 últimos años, 17.5. Por otra parte, el hurto a vehículos disminuyó en un 14% y el hurto de residencias en un 18%. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, fue citado por la Fiscalía General para que responda por las presuntas irregularidades presentadas en un contrato de mantenimiento de la malla vial en Bogotá en el año 2009. De ser hallado culpable, podría pagar una pena de hasta 16 años de prisión. Por un contrato y 3 adiciones que suman más de 24.000 millones de pesos tendrá que responder el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. La Fiscalía General ya solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá una imputación de cargos por 3 delitos. Presuntamente pudo haber cometido son delito de cohecho, interés indebido en celebración de contratos y abuso de confianza calificada. La Fiscalía tiene en su poder documentos, declaraciones de testigos, así como estados financieros que lo comprometerían con el millonario contrato. Estos son hechos que se circunscriben a diciembre de 2009 a febrero de 2010, cuando se entregan unos contratos para el suministro de mezcla asfáltica. Y de ahí, de esos contratos, se pagaron unas comisiones a funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial y a concejales. El contrato 129, suscrito con la Unión Temporal Asfaltos 2009 e integrado por la industria colombiana de asfaltos con un 60% y la firma ICM Ingenieros con un 40%, se firmó por un valor cercano a los 15.700 millones de pesos y tuvo 3 adiciones que sumaron en total más de 24.000 millones de pesos. Las irregularidades se habrían presentado con el anticipo del 30% equivalente a 4.706 millones de pesos, porque allí se habrían entregado supuestamente a contratistas y concejales una comisión de 800 millones. Una vez se establezca la fecha, se tendrá que presentar ante el Tribunal de Bogotá. El Tribunal Superior de Bogotá tendría la facultad de juzgarlo en garantías, como juez de control de garantías, y la Corte Suprema de Justicia en temas de juicio. El gobernador, a través de su cuenta de Twitter, le respondió a CMI. Ante decisión que tomó Fiscalía de hacer solicitud de audiencia de imputación de cargos, asistiré a ella como es mi deber. Por estos hechos ya fueron condenados los exconcejales Orlando Parada, Andrés Camacho e Hipólito Moreno, así como Iván Hernández, exdirector de la Unidad de Mantenimiento de la Malla Vial. Los 13 capturados por actos terroristas y disturbios en Bogotá rechazaron los cargos que les imputó la Fiscalía. Ante la juez 72 de garantías, los investigados, entre los que se encuentran David Camilo Rodríguez, alias El Profe, y la abogada Paola Salgado, contratista del distrito, aseguraron que son inocentes de delitos como terrorismo, rebelión y violencia contra servidor público. Los 13 deberán enfrentar un juicio. La Fiscalía ya inició la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario. Varios hospitales del país han manifestado su preocupación por la falta de pago de la CPS. Aseguran que esta situación los está llevando a una parálisis. El común denominador que dificulta la operación de las clínicas y hospitales es la falta de pago. Las EPS vienen pagando, pero no son suficientes lo que están atendiendo con esos pagos. Es imposible negar que hay hospitales que sí estamos en crisis y que eso es fácil de demostrar. Situación que los ha llevado a cerrar servicios médicos y a tomar otras medidas. El proveedor de ropería, que si no le pagamos al menos la mitad de la factura de lo que le adeudamos, el 1 de agosto suspende los servicios. Cuando uno puede decir no hay crisis, cuando se le debe a unos trabajadores 4 meses de su salario. Es lamentable ver un hospital con una población instalada del 30%. El martes el Ministerio de Salud anunciará un plan de choque para mitigar la crisis del sector. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá adelanta un segundo proceso sancionatorio contra el consorcio encargado de las obras de peatonalización de la carrera séptima por retrasos. Según indicó el distrito, a la fecha, las obras deberían estar en un 97% de avance y apenas van en un 75%. Esta sería la segunda sanción que recibe la empresa PB Ingeniería por incumplimiento de esta obra. El contrato inicialmente tenía un plazo de 10 meses que se cumplió el 25 de febrero, pero tras una prórroga de 4 meses más debía entregarse el 24 de junio. La inversión es de 15.000 millones de pesos. Los ingresos por actividades delictivas en el país ascienden a 14 billones de pesos. Así lo revela un estudio presentado hoy en el Congreso de Riesgo de Lavado de Activos. Un estudio revelado por la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF y el Banco Mundial en el desarrollo del Congreso de Riesgo de Lavado de Activos en Cartagena muestra que los ingresos por actividades criminales en el país equivalen a 14 billones de pesos. Lo que el estudio está mostrando es que los ingresos de los criminales
en general están cerca al 2 puntos del Producto Interno Bruto colombiano, que son más o menos unos 14 billones de pesos. Según el director de la UIAF, la economía informal es uno de los principales escenarios escogidos por quienes pretenden lavar dinero. La transmisión, como los criminales hacen para lavar su dinero, es bastante complejo. El sector informal, por supuesto, juega un papel crucial en estos procesos, de tal manera que nuestro llamado es a que los individuos, las personas, los ciudadanos aprendan a protegerse. Asimismo, se intensifica un control efectivo de los flujos financieros para prevenir que el sistema bancario sea usado para blanquear recursos obtenidos de manera ilegal o para financiar actividades terroristas. El Banco de la República reportó un incremento del 12% en la deuda externa colombiana. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, los aumentos están dentro de las cuentas fiscales. De acuerdo con el último informe del Banco de la República, en el primer trimestre del año la deuda externa colombiana aumentó un 12% al pasar de 94.000 millones de dólares a 106.000 millones de dólares. Según el gobierno, el incremento está en las cuentas fiscales. Nosotros no tenemos unas finanzas públicas descuadradas, que vayamos a generar unos grandes niveles de endeudamiento. Para el funcionario, el alza del dólar trae más beneficios para el país en el sentido de que favorece las exportaciones y estimula la producción nacional ante el encarecimiento de las importaciones. Fácilmente podemos reemplazar por productos colombianos. Entonces, ya no más enlatados, papas fritas, importadas. Solo la deuda pública aumentó 16% al pasar de 53.000 millones de dólares a 63.000 millones de dólares. El director de Pacific Rubiales y socio de la compañía, José Francisco Arata, vendió acciones días después de caerse el acuerdo de compra del Grupo Alfa y Harbour Energy. Tras darse por terminado el acuerdo de compra por parte del Grupo Alfa de México sobre Pacific Rubiales el pasado 8 de julio, 2 días después, José Francisco Arata, uno de los socios de la petrolera, a través de sus sociedades en Canadá, vendió al menos 80.000 acciones de la compañía. Estos títulos fueron puestos al mercado en 4 operaciones de 20.000 y 30.000 acciones. De igual forma, se vendió bonos por medio de la sociedad Introduction con un cupón de 7,25% por la cantidad de $570.000. Hay que decir que las transacciones relacionadas fueron ejecutadas por el director en cumplimiento de la regulación que rige este tipo de operaciones en la Bolsa de Valores de Toronto. De esta manera, los directivos continúan buscando una estrategia ante la negativa de un nuevo comprador. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, reveló que en menos de 2 semanas se declararán 1.200.000 hectáreas más de zonas de protección de la minería, que son de gran importancia ecológica para el país. Al 1.660.000 hectáreas de zonas protegidas de la minería que anunció esta semana el Ministerio de Ambiente se sumarán otro 1.200.000 hectáreas. Esto significaría que tendríamos aproximadamente 3 millones de hectáreas nuevas protegidas dentro del país. En estas zonas protegidas no se podrán otorgar nuevos títulos mineros, sin embargo el Ministerio de Ambiente analiza la situación de aquellos proyectos que ya se están desarrollando. Dependiendo de la zona o territorio que se le haya adjudicado, se pueden llegar a acuerdos de recortar el espacio dentro del cual están ejecutando su acción o actividad. La Agencia Nacional de Minería señaló que aún no los han notificado de la resolución y desconocen los polígonos de las zonas protegidas, por lo tanto no tienen claro qué proyectos podrían verse afectados. Ecopetrol nombró hoy nuevo presidente en su junta directiva. Se trata del exministro de Defensa Luis Fernando Ramírez, quien se venía desempeñando en la junta directiva de la petrolera como miembro independiente. Ramírez asume el cargo en reemplazo de Gonzalo Restrepo, quien hará parte del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz en La Habana. El principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia cerró la semana a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,28% a 1.309 puntos. La acción que más subió fue la de Sociedad Bolívar, con una valorización de 4,86% a 58.200 pesos. La acción que más cayó fue la de Pacific Rubiales, con una pérdida de 10,12% a 7.460 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 7.000 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar subió hoy más de 24 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 2.751 pesos con 88 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.540 y la venden en 2.590 pesos. Un euro cuesta 2.992 pesos con 63 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 28 centavos. El azúcar se transó en 11,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 89 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.610 pesos.
Los graves incendios forestales en California, la asignación de una familia al bebé que fue arrojado a la basura en España y los cambios en el gabinete de Grecia ocuparon los principales titulares en el planeta. A continuación, una síntesis de las principales noticias del mundo. Hay alerta en California por los incontrolables incendios forestales que en las últimas horas alcanzaron a varios vehículos de una autopista. Equipos de bomberos trabajan en tierra y con helicópteros para controlar las voraces llamas. Le asignaron una familia provisional al bebé que fue abandonado por su madre colombiana en un contenedor de basura en España. Las autoridades examinan qué hacer con los otros 3 hijos de la mujer que permanece en prisión sin fianza. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, destituyó a los ministros que votaron en contra de los ajustes que la Unión Europea impone al país heleno para otorgar un tercer rescate financiero. El mandatario sustituyó a los ministros de Energía y de Trabajo. 600.000 evacuados deja el paso del poderoso tifón Nanka por Japón. 2 personas han perdido la vida y 40 más han resultado heridas. Las condiciones climáticas han obligado a suspender cientos de vuelos. 2 horas más para Colombia en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá. Ya volvemos. Piezas hechas con puntadas impregnadas del pasado renacen. Se las muestro después de comerciales desde el Museo Santa Clara, en el centro de Bogotá. Hola, esta noche me encuentro en el Museo Santa Clara en el centro de Bogotá. Esta construcción perteneció a las comunidades femeninas religiosas en la época de la colonia. Este entorno y esta historia han servido de inspiración para 2 artistas, Barbarita Cardoso y Olga Piedrahita, para crear Tigersprung, una metáfora entre la historia y la moda. Una inquietud, la época de la colonia, sus costumbres sociales y religiosas. Una artista, Barbarita Cardoso, y una diseñadora de modas, Olga Piedrahita. Son los ingredientes de esta exposición que plantea un diálogo entre 2 mundos siempre interconectados, la moda y la historia. Entras a la sacristía y en la sacristía te vas a encontrar con una pieza que es trueque, y son 2 bolsas donde en una está completamente hojillada en oro y la otra vas a ver un patrón de pulgas, piojos y garrapatas. Digamos que las pulgas, los piojos y las garrapatas es un animal que trae España a América. Y pues ellos se llevan el oro. Una mirada a los cultos, al religioso y al culto contemporáneo al universo de las tendencias. Elegimos el yute como lienzo para todas las prendas. Entonces, al elegir un único material en el principio, empezamos a jugar con él de diferentes técnicas, como el tejido, el acuchillado, rasgado. Aprovechando que hoy fue la celebración de los 15 años de la revista Fucsia, consultamos con su directora, Lila Ochoa, quien es experta en moda, sobre un tema que nos han pedido abordar nuestras televidentes, y es cómo hacer ver más larga y estilizada la figura. Aquí sus recomendaciones. El consejo que yo le daría a una mujer bajita es no use el pelo largo, porque eso ayuda a cortar los volúmenes. Pantalones más bien pegados y no voluminosos. Faldas más bien cortas, no largas. Colores sólidos, no tantos estampados. Si usa estampados, los debe usar pequeños. 15 años en la dirección de una de las revistas que inició con la industria de la moda en Colombia, la hace conocedora de las tendencias y de lo mucho que ha crecido este sector en nuestro país. Hace 15 o 20 años era la copia. Entonces nos copiamos de Valentino, de Balenciaga. Tomó un tiempo y varias generaciones para que los diseñadores entendieran que una cosa era inspirarse y otra era copiar, y que tenían que encontrar su propio lenguaje. Y precisamente esta identidad y creatividad será vista del 27 al 29 de julio en Colombia Moda. La diseñadora Isabel Caviedes, que tendrá presencia en esta versión de Colombia Moda, hoy nos mostró un pequeño adelanto de lo que será la colección que llevará a Medellín. Todo está listo para una nueva versión de Colombia Moda, evento que reúne a lo mejor de la moda nacional. Entre los invitados encontramos a la caleña Isabel Caviedes, quien preparó una colección especial para este evento. Mucha experimentación con las texturas, está protagonizada toda por el color negro, entonces hay como un misterio, la elegancia, entonces la verdad fue muy especial para mí. Para Caviedes lo importante en las prendas son los detalles, por eso trabaja minuciosamente en estos.
se van a ver muchas figuras geométricas. En las telas hice experimentación con el índigo, el cual se le hizo un proceso de desgaste simulando como el asfalto. El próximo 29 de julio los diseños de la caleña estarán en pasarela. Los amantes de la tecnología aplicada al cine tienen un gran plan para este fin de semana, el Indiebox. Debajo del Monumento de los Héroes se han adaptado 1000 metros cuadrados de tecnología audiovisual en los que se reúnen iniciativas colombianas como personajes llevados a la realidad virtual y películas para sordos y ciegos. Tenemos todo tipo de tecnología, realidad virtual, tenemos exposiciones, tenemos una sala de cine en el segundo piso. Participan también 5 instalaciones internacionales como esta, Project Syria, que estimulan los sentidos. And we're mainly using this technology to show people what Syrian kids and refugee children are going through. So we like to raise empathy around so they get to witness what it's like to be in a civil war-torn country as well as in a refugee camp. El público podrá asistir de forma gratuita a Indiebox hasta el 20 de julio. Desde Tigersprung, la exposición de Barbarita Cardoso y Olga Piedrahita en el Museo Santa Clara en el centro de Bogotá, me despido por hoy, deseándoles que tengan un muy feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Tremenda crisis en el uribismo de Antioquia. 2. Reconocidas veteranas en campaña por la pensión. 3. La Procuraduría por fin abrió concurso de méritos. Y tengo ñapa, lo que pasa con las carreras por los avales. 1, 2, 3 y mi ñapa las carreras después de comercial. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Estalló crisis y grande en el uribismo de Antioquia por la decisión que tomó esta tarde el expresidente de no otorgar el aval de su partido, el Centro Democrático, a la exsenadora Liliana Rendón. El asunto es que ante los rumores que venían circulando y que esta sección registró en el sentido de que el expresidente Uribe no veía con buenos ojos la candidatura de Liliana a la gobernación de Antioquia, la ex senadora confirmó que el exmandatario la tenía entre ojos y decidió apresurar su inscripción como candidata, alegando que tenía derecho al aval del uribismo. Pero Liliana no contó con que el expresidente tiene sus informantes y corrió más que ella. Esta tarde su partido le envió a la doctora Liliana una carta en la que, entre otras cosas, dice lo siguiente. Estimada doctora, la veedora nacional tiene fundadas razones para advertir que su aspiración a la gobernación del departamento de Antioquia no es la mejor opción, de acuerdo a las circunstancias del momento. Y al final, la carta tiene la siguiente afirmación que deja a la doctora Liliana en muy delicado entredicho. Dice el párrafo. En aplicación del principio verdad sabida, buena fue guardada, no tendremos en cuenta su aspiración. Atentamente, Mari Becerra Gómez, veedora nacional Partido Centro Democrático. ¿Qué dirá y qué hará el gran elector de Antioquia, el exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien había depositado en la doctora Liliana todas sus complacencias y, por supuesto, todos sus votos? 2. Reconocidas veteranas son la imagen del nuevo programa de protección a la vejez del Gobierno Nacional. Se trata de Tola y Maruja, quienes con su humor característico serán las encargadas de promocionar el nuevo mecanismo de pensión para personas de Sisbén 1, 2 y 3 que ofrece Colpensiones. Estas dos particulares señoras ya le pusieron su toque a la elaboración de las piezas comunicativas que se utilizarán en la campaña de divulgación del programa. Para ponerse a tono, Tola y Maruja están evaluando si cumplen los requisitos para ahorrar y así poder ayudarles a sus maridos Ananías y Perucho. 3. La Procuraduría dice que ya abrió concurso para procuradores judiciales. En esta sección hablamos sobre un concepto que el jefe del Ministerio Público entregó a la Corte Constitucional, donde decía que los cargos de jefe de control interno en las entidades públicas no pueden ser de libre nombramiento y remoción, como lo señala la Ley 909 de 2004, y que los funcionarios públicos deben ser elegidos por concurso de méritos y estar inscritos en carrera administrativa. Dijimos que mientras por un lado rechaza los nombramientos a dedo de servidores públicos, aún no cumplía el mandato que le dio en una sentencia la misma Corte Constitucional en marzo de 2013,
de nombrar mediante concurso de méritos más de 700 cargos de procuradores judiciales 1 y 2. La Procuraduría, vía Twitter, precisó que el concurso para elegir a los procuradores ya está en marcha. Claro que para cumplir la orden y abrir la convocatoria, el organismo de control tardó 2 años. Y tengo ñapa. Todos los partidos andan en las carreras de la expedición de avales para quienes aspiran a ser candidatos en las próximas elecciones. El plazo para expedir ese documento vence el 25 de julio a las 6 de la tarde. Quien no haya recibido aval de su partido o movimiento no podrá ser candidato a ninguno de los cargos en disputa. Antonio Sanguino, copresidente de la Alianza Verde, produjo la frase del día. Alguien lo llamó y le preguntó por qué no respondía al teléfono. Sanguino lleva 3 días encerrado en este merequetengue. Su interlocutor le dijo, y en ese encierro no escucha sino mi amor, mi amor, mi amor. Y Sanguino respondió, no hombre, lo único que oigo es mi aval, mi aval, mi aval. Hasta el martes, feliz puente. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Y no puedo respirar muy bien, no son tus labios donde los dejé. Fue la vida como la soñamos. Recuerdo el día en el que te besé. Yo estaba loco, pero tú también. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el martes como siempre en CNI La Noticia.